Hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 16, por favor. Vamos a leer esta porción de la Escritura y luego oramos. Salmo 16. Declara la palabra de nuestro Dios. Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Verso 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oremos, hermanos. Bendito Dios, amado Dios, a ti damos toda la gloria y la honra en este día. Gracias, bendito Padre, por el privilegio que nos concedes de proclamar tu evangelio el día de hoy y recordar tus promesas gloriosas en esta mañana. Padre mío, usa tu verdad para santificar a tu pueblo. Usa tu verdad para mostrarnos tu gloria y la belleza de Cristo. Te lo rogamos en su nombre, por el poder de su Espíritu. Amén. En una ocasión, algunos príncipes alemanes estaban alabando sus respectivas posesiones. Cada uno de ellos estaba haciendo alarde de lo que tenían. Pero entre ellos se encontraba un duque piadoso. Y sin decir nada, escuchando como todos se jactaban de sus riquezas, él escuchaba por un lado cómo unos alababan sus viñedos, cómo otros alababan sus bosques, un tercero cómo alababa sus minas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al cabo de un rato, este duque piadoso se levantó y dijo: soy un príncipe humilde, y no me puedo comparar con ustedes. Sin embargo, tengo también una buena propiedad. Y si al andar en ella por las montañas me pierdo y hallo a uno de mis súbditos, en su compañía puedo acostarme y dormir sin temor alguno. Esta compañía, la de este súbdito mientras se encuentre perdido, la considero como una joya real, de verdadero valor. Pero dice este duque piadoso: pero tengo una posesión mejor. Tengo una posesión más preciosa, en la que puedo reposar, estar confiado y hallar deleite. Y él dice: y esta posesión es que puedo descansar mi cabeza y mi corazón en el seno de mi Padre Celestial, completamente seguro de que ni la muerte ni el diablo me pueden dañar en lo mínimo. Ese era su mayor posesión. Ese era su mayor tesoro, digno de su confianza y su deleite. Y no era algo que el mundo le pudiera arrebatar, sino nada más y nada menos que su eterno Padre Celestial. Y eso es precisamente lo que veremos en el Salmo 16. A un hombre en medio de peligros, pero completamente confiado y lleno de deleite,
en el Dios que preservaría su vida. Hermanos míos, en un mundo con un futuro tan incierto como el que vivimos, en un mundo tan inestable como en el que vivimos, el Señor es el único refugio que merece la pena y el único digno de nuestra confianza y deleite. Eso es lo que parece estar haciendo el salmista a lo largo del Salmo 16. Él declara con mucha convicción y firmeza que él se alegra, pero no solo eso, y se deleita en lo que Dios es para él. Él fortalece su esperanza de que debido a esto, Dios traerá preservación a su vida en medio del peligro más angustioso. Y la pregunta que yo le puedo hacer a David es: ¿quién es Dios para ti? Y él dice: Dios es digno de toda mi confianza, es mi refugio seguro. Dios es el objeto de mi deleite y quien preserva mi alma. Y ahora te pregunto a ti: ¿quién es Dios para ti? La respuesta a esa pregunta tiene repercusiones aquí y en la eternidad. Así que veamos la respuesta a esta pregunta siguiendo el Salmo 16. Veamos quién es Dios para David y a dónde lo llevó esta sana teología acerca de Dios. Y espero que esto pueda encender nuestros corazones de confianza y de deleite por el Dios que preserva nuestras vidas. Y lo veremos con 3 puntos principales. Veremos que Dios es nuestro mayor bien. Veremos en segundo lugar que Dios es nuestra mayor bendición. Y en tercer lugar que la senda de la vida solo se halla en Dios. Así que sin más preámbulos, veamos en primer lugar, nuestro mayor bien es Dios. Salmo 16, versículos 1 en adelante. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El salmista articula aquí su mayor expectativa, la protección. Guárdame, oh Dios, o como lo dice otra versión, protégeme, oh Dios. Él está pidiendo protección, por lo tanto, esto implica que él se encuentra en algún tipo de peligro. David dice aquí que él confía en Dios porque él sabe que Dios lo protegerá. Él sabe que solo Dios le guardará. Él sabe que solo Dios velará por él. Él sabe que solo Dios lo preservará. ¿Por qué? Porque se ha refugiado en Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Otra versión dice: porque en ti me he refugiado. Él sabe que se encuentra no en cualquier refugio. Él se encuentra en un refugio sólido, estable, y ese es nuestro Señor. En estos versículos nosotros vemos a David corriendo a Dios inmediatamente. En ti he confiado, en nadie más. Yo corro a ti porque solo tú puedes preservar mi vida en medio del peligro. Nadie más puede hacerlo. Él dice: en medio del peligro, yo te necesito a ti. En medio del peligro, yo no puedo encontrar seguridad en nadie más, sino en ti. No hay nadie, no hay otro refugio en el que yo me sienta seguro. Hay mucha inestabilidad aquí. Yo solamente en ti me siento seguro. Pero no solo eso. No hay para mí bien fuera de ti. El David no solo confía en Dios porque reconoce que necesita de Dios, sino que David se deleita en Dios. Estas son 2 cosas que deben estar en el corazón de cada cristiano. La confianza plena en nuestro Dios y el deleite en Dios. Estos 2 elementos no pueden faltar en el corazón de un cristiano.
Nuestra fe en Dios no es una fe fría y mecánica. Está motivada por el deleite y el gozo. Jesús en un momento dijo a sus discípulos en el Nuevo Testamento: yo he venido para que tengan gozo y para que mi gozo esté en ustedes. Y la idea de Cristo: yo he venido para que ustedes sean tan gozosos como lo soy yo. La fe cristiana debe combinar estos elementos: confianza en nuestro Dios, quien es nuestro refugio seguro, y deleite en Él. Pero no solamente David confía en Dios y se deleita en Dios, sino que miren el verso 3 del Salmo 16. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David se confía en Dios, David se deleita en Dios, pero también se deleita en el pueblo de Dios. Este salmo en medio del peligro está lleno de confianza y deleite. ¿Lo ven? Hay mucho deleite aquí, hay mucha complacencia aquí, hay mucho gozo aquí. Y David dice: no hay para mí bien fuera de ti. No hay nada bueno para él por encima de Dios. Nada, o fuera de Dios. Todos los demás bienes que David podía tener o que el mundo le podía ofrecer, si tenían algo de bueno, era si le daban más de Dios. Si no, no. Porque Dios es el mayor bien para mí. David reconoce aquí que todo su bienestar depende enteramente de Dios. Todo. Nada de lo que David posee le ofrece la clase de bienestar que solo Dios le puede dar. David dice: yo no puedo encontrar mi verdadera satisfacción, plenitud de gozo en lo creado. Lo creado no puede satisfacer más que el creador. Él está por encima de lo creado. Si hay deleite en lo creado, debe haber más deleite en el creador, porque Él creó todo esto. No puede ser a la inversa, no tiene sentido. Por eso David dice: no hay para mí bien fuera de Él. No hay nada más precioso que Él. No hay nada que me deleite más que Él. Ustedes no han visto algunos cristianos que de una forma mecánica y fría le dicen: ¿y por qué tú no haces eso? No, es que no puedo. Y es verdad, la ley del Señor nos ha mostrado su voluntad, qué es lo que le agrada al Señor y qué no, qué podemos y qué no. Pero no es simplemente algo frío. De: hey, ¿y por qué ustedes no hacen esto, hermano? ¿O por qué ustedes no hacen eso, fulanita de tal? No, es que no puedo, mi religión no me lo permite. No, es que el Dios al que yo sirvo es mi mayor deleite, es mi mayor satisfacción, y Él ha transformado mi mente, mi voluntad y mis deseos. Y David contrasta esto con los que confían en otros dioses. En el verso 4 del Salmo 16. Él confía en Dios y eso produce gozo en Él. Ahora mira lo que dice en contraste en el verso 4 sobre los que sirven a otros ídolos. Dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Los que confían en Jehová encontrarán gozo en su presencia. Los que confían en otros ídolos encontrarán dolor, decepción, frustración. Los ídolos de este mundo, al igual que el pecado, nunca cumplen lo que prometen. Te dejan con la misma insatisfacción que tenías al principio cuando corriste a ellos. Pero David dice que el que confía en Jehová como Él encontrará gozo, pero el que sirve a otros dioses, dolor. Y si ustedes saben matemáticas, David está queriendo decir que irán de mal en peor, se multiplicarán sus dolores. Y dice: aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y esta idea en el original transmite la idea de alguien que presta un servicio con mucha energía, pero sin sabiduría y sin sentido. Esa es la idolatría. Un servicio diligente basado en la necedad y que raya en lo irracional.
Y luego dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré los nombres de estos ídolos. David reconoce aquí y dice, yo no voy a tener que ver nada con otros dioses. Nada que ver con otros dioses. Yo solo me deleitaré en Dios y con el pueblo de Dios. Él no tendrá ni siquiera nada que ver con las personas que van en pos de otros dioses. De hecho, dice David, no ofreceré libaciones de sangre. Estos eran sacrificios que se ofrecían para recibir bendiciones de estos ídolos. Dice, yo no ofreceré ningún tipo de sacrificio a estos ídolos. Pero no solo eso, ni siquiera, dice David, pondré en mis labios sus nombres. Ni siquiera haré eso. ¿Por qué, David? ¿Qué tienes tú que sea tan grande y tan deleitoso que ni siquiera ofrecerás libaciones, ni siquiera los mencionarás en tus labios? Yo tengo a Dios, el objeto de mi confianza y de mi mayor deleite y mi mayor bien. En otras palabras, dice David, es una locura, escuchen bien, es una locura apartarse del Dios vivo que todo lo satisface solo para abrazar a dioses que al final te dejarán igual de insatisfechos y quienes multiplicarán tus dolores. Es una locura, dice David. Por eso ni siquiera los mencionaré en mi boca. David declara que su mayor bienestar depende enteramente de Dios. Hermanos, nada puede ser mayor a Dios en este mundo. Nada puede ocupar un lugar por encima de Dios en nuestros corazones. Y sé que esto es algo que lo sabemos, pero necesitamos pedir la gracia divina para que esto sea atesorado en nuestros corazones. Si Dios no es nuestro mayor deleite, las ofertas del pecado siempre lucirán atractivas para nosotros. No es simplemente decir, bueno, yo no voy a ese lugar ni voy a ver eso para no pecar. Ok, está bien. Abstenernos y la amputación radical, muy bien. Pero ¿nos quedaremos solamente con el aspecto negativo en nuestra lucha con el pecado o contra la idolatría? No, una de las mejores maneras de poder avanzar en nuestra lucha diaria contra el pecado es poder crecer en dependencia de la gracia de Dios, en nuestro deleite, satisfacción y plenitud en Dios. Así que David dice, mi mayor bien es Dios, en contraste de aquellos que sirven a otros ídolos. Pero en segundo lugar, mi segundo punto, David dice, mi mayor bendición es Dios. No solo mi mayor bien es Dios, mi mayor bendición es Dios. La segunda estrofa de este salmo reitera la declaración del salmista de su lealtad a Dios. Él dice que Dios mismo es su porción y su copa. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Saben qué es lo hermoso de esta declaración? Que David nos dice, Jehová me ha dado ciertas cosas como herencia y ellas son mi porción. No. Él dice, Jehová es mi mejor porción. Jehová es mi mejor herencia. Él es mi mayor tesoro. Él es lo más rico que yo puedo tener, como decía el duque piadoso en nuestra ilustración del principio. Ustedes hacen alarde de muchas joyas y posesiones, pero yo tengo una que sobrepasa a las de ustedes, y es Dios mismo. No es simplemente la dádiva de Dios, sino que yo quiero al dador. Yo creo que es por eso que el evangelio de la prosperidad se ha vuelto tan atractivo para muchos. Porque no les ofrece, el evangelio de la prosperidad no les ofrece a Dios, les ofrece lo que Dios les puede dar. Y tenemos a personas corriendo tras la dádiva,
Pero David dice, no, así no es. Es bueno lo que Dios me puede dar. Él me ha dado las cosas para que las disfrute y para que lo glorifique a Él y pueda ver su gloria en ellas. Pero, yo quiero al dador por encima de la dádiva. Yo lo quiero a Él, dice David. Y no solamente eso, dice David, yo lo tengo a Él. Jehová es mi porción. Jehová es lo mejor que tengo. Jehová es lo más preciado que hay en mi vida. Es por esa razón que yo no tengo que ir en pos de otros dioses, porque Él es mi porción, Él es mi herencia, Él es mi copa. Todas estas metáforas las emplea David para describir la bendición de Dios. Pero es interesante, ahorita acabamos de leer a través de la enseñanza de nuestro hermano que los hijos son una bendición de Dios y es bueno. Pero David dice aquí, la mayor bendición que yo tengo es Dios mismo. No lo que Dios me ha dado. Qué bueno que Dios nos pueda conceder en su misericordia regalos, hijos, propiedades, amistades, una fe sólida y muchas cosas más. Pero ¿y qué tal si eso no se da? ¿Qué tal si la respuesta es como la de Pablo? Bástate mi gracia. David dice, si él dice no a todo lo demás, yo estoy feliz. Yo estoy contento porque lo tengo a Él. No puede ser que estas cosas me den más felicidad que Él. De Él se origina el gozo. De Él viene la verdadera felicidad. Entonces, si lo tengo a Él, dice David, ya lo tengo todo. Él es mi herencia. Él es mi copa. Él es lo mejor que yo tengo. Él es. David encuentra en Dios que su vida recibe satisfacción. Ahora le ha tocado una buena suerte en la vida, una tierra y una buena herencia. Es el Señor en quien se apoya David. Y él dice, tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. En otras palabras, mis hermanos, cuando se lanzan los dados, cualquier cosa que nos suceda en esta vida viene de tu mano, dice David. Él está reconociendo la soberanía de Dios. Él dice, Dios tiene mi suerte, Dios lo decide, Dios lo gobierna todo, Dios es mi soberano y me alegro de que así sea. ¿Han escuchado, tú eres el dueño de tu destino? No, gracias a Dios que mi destino no está en mis manos. Yo no puedo evitar ni un resfriado. Venía ahorita de Campo de la Cruz acá y decía, ¿será que llego a tiempo? ¿Será que llego a tiempo? No puedo controlar nada. Absolutamente nada. Pero que mi suerte, mi vida, mi futuro está en las manos de un Dios perfectamente santo, todopoderoso y sabio. Me alegra eso. Me alegra que mis pasos estén en sus manos. Me alegra que mis tristezas estén en sus manos. Me alegra que mis alegrías estén en sus manos. Me alegra que mis pruebas más profundas estén en sus manos. Me alegra eso, dice David. Tú sustentas mi suerte y me alegro en eso. Tú gobiernas todo y me alegro en eso. Y él no lo afirmó estoicamente. Como muchos cristianos, volvemos al mismo punto. Bueno, ¿qué más nos toca? Hay que confiar en Dios, no tenemos de otra. Sí, de una manera fría. Un Dios así no es digno de ser adorado y alabado. No, él dice en el verso 7, como veremos, bendeciré a Jehová que me aconseja. La reacción de David ante todo lo que es Dios para él y lo que hace Dios en él, trae alegría, deleite, no frialdad. Cuidémonos de ese cristianismo frío y cuadrado que no fluye del gozo real y santo que Dios concede a sus hijos. Él dice, ¿sabes qué? Él es soberano.
Esto lo gobierna Él, esto lo trajo Él, y yo me gozo en eso, que mi vida está en manos de Él. Hermanos, ¿te gozas que tu vida está en manos de Él? A veces es fácil decir amén. O decirlo, bueno, amén, sí, toca. Soy miembro de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Si no lo digo, esto me trae problemas. Sí, amén. Qué bueno que Dios es soberano. No, Él dice, me deleito y me alegro que Dios sea soberano. Me produce gozo que mi vida, la vida de este débil pecador, en este mundo inestable, esté en sus manos. Me alegro. Versículos 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él acaba de confesar y declarar que Dios es quien determina lo que él vive en esta vida, sea bueno, sea malo. Y el lenguaje que él usa en el 6 es el lenguaje de cuando tú determinas un terreno para otorgarle a alguien como herencia. Y David dice, lo que me tocó es deleitoso. ¿Por qué? Porque viene del Dios en quien yo he confiado. Y Él se deleita en lo que le tocó. Dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Y hay una respuesta que Él tiene aquí. David en los versículos 7 al 8 afirma que su experiencia de confianza y deleite en Dios se basa en algo. En la instrucción de Dios. Versículos 7 al 8. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto no algunas veces, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dios tiene mi suerte, dice David. Dios lo decide. Dios gobierna. Dios es mi soberano. Me alegro que así sea. Pero Dios también es mi consejero, dice David. Dios es un refugio, hermanos, en parte por la forma en que nos instruye. Dios es un refugio en parte en la forma que nos guía y nos aconseja hacia su seguridad. ¿Cuál es esa seguridad? Él mismo, quien es nuestro refugio. Hermanos, el refugio no es automático. Es interactivo según este texto. Si estamos en peligro, dice David, de daño, de pecado o locura, Dios nos aconseja para que sepamos cómo escapar de ello. ¿Cómo nos habla? Por medio de su palabra revelada. A través de ella, como dice David en el Salmo 19, Él nos brinda sus consejos para guiarnos hacia un refugio seguro, para escapar de los peligros. David dice, Dios no solo es mi mayor bien, sino que mi mayor bendición es Dios mismo, quien no solo es mi refugio, quien no solo es su tesoro, quien no solo es su soberano, sino también su consejero. Qué hermoso es Dios. Pero en último lugar, veamos que la senda de la vida se encuentra solo en Dios. Ya vimos que el mayor bien es Dios. En segundo lugar, ya vimos que la mayor bendición es Dios. Y en tercer lugar, veamos que la senda de la vida solo está en Dios. Versículos 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, ven de nuevo el lenguaje, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista en esta última estrofa saca su conclusión. Ven ese, por tanto,
en nuestro texto en el 10. Él saca su conclusión. Él dice, ya va, si Dios es la fuente de todo bien, y lo es, en contraste con los ídolos de este mundo que solo defraudan y traen más dolor, si Dios es la mayor bendición y la fuente de toda bendición, entonces, dice David, nuestra confianza para la vida, incluso más allá de la muerte, está en Él. Esa es la conclusión a la que Él llega. ¿Y saben qué es interesante de este salmo? Que por la manera en la que comienza y su petición, nosotros podemos implicar de que David está en problemas. Pero en este salmo David no se dedica a hablar de sus problemas. Él se dedica a hablar de Dios. No está mal hablar de nuestros problemas. Pero a veces tú preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y la conversación comienza sin esperanza y termina sin esperanza. Bueno, pastor, la cosa va mal en la casa, todo está subiendo, los impuestos, una hija mía se fue de la casa, me acaban de diagnosticar tal cosa, mi esposo perdió el trabajo y todo. Termina la conversación, nos vemos, hablamos después. No hay esperanza en ningún lado. ¿Dónde está Dios ahí? Pero David, en medio de un problema, nosotros tenemos desde que comienza el Salmo hasta que termina el Salmo a Dios ocupando un lugar muy importante. David reconoce que a pesar del peligro se encuentra estable en medio de la inestabilidad, se siente protegido en medio del peligro. Y todo esto sucede, ¿saben por qué? Porque él mantiene a Dios como el centro de su vida, de su confianza y de su deleite. Y nosotros vemos en estos versos del 8 en adelante cómo esa protección que él pide en el versículo 1 la obtendrá. Él confía que la obtendrá, según el verso 8. ¿Lo notaron? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y el inicio del Salmo dice, protégeme, oh Dios. Pero en el 8 él dice, yo tengo una plena confianza de que eso que pedí en el versículo 1 lo voy a obtener. Y luego declara, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David sabía, mirando hacia el futuro, que la muerte no sería el final de su relación con Dios. Hermanos, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento y por el resto de la Escritura que ni siquiera la muerte puede separarnos de Dios. Alguien decía, la muerte solo puede llevarnos cargados de brazo a los brazos de nuestro Señor. Es lo único que puede hacer. Y en el verso 10 él dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Años más tarde, el apóstol Pedro citó este texto en su sermón en Pentecostés y mostró cómo se cumplía. Hermanos, David murió y permaneció en la tumba. Y como dice Pedro cuando habla en Hechos, y vio corrupción. Pero este salmo fue cumplido solo por Cristo, quien no se quedó en la tumba, sino que resucitó y venció la muerte. Jesús fue el primer ser humano que venció la muerte, sin ver corrupción, resucitado de entre los muertos. ¿Y saben qué? Proporcionando para nosotros
gran esperanza al mostrarnos la senda de la vida. Hermanos, Cristo, el Hijo Supremo de David, el glorioso Hijo cuya vida inmortal sería compartida con todos aquellos que creen en Él. Cristo es la vida y todos aquellos que creen en Cristo experimentarán la senda de la vida, contemplarán la verdadera vida. Todo aquel que cree en aquel que declaró de sí mismo ser la vida. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es tu mayor bien Dios? ¿Es Dios tu mayor bendición? Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Has encontrado la vida en Dios? ¿Es Dios el objeto de tu confianza y de tu deleite? Puedes decir como David, no hay bien, no hay para mí bien fuera de ti. Hermanos, ¿realmente creemos que podemos crear espacios seguros en este mundo? ¿Realmente lo creemos? No olvides que se multiplicarán los dolores de aquellos que confían en otros dioses. Mi llamado para ustedes hoy es, unámonos al salmista y pongamos nuestra confianza y deleite en Dios. Él es el único que preserva nuestras vidas por siempre y para siempre. Solo Él es nuestro refugio, no hay nada más. Todos los demás refugios fallan. No olviden, nuestro mayor bien es Dios. Nuestra mayor bendición es Dios. Y la senda de la verdadera vida solo se halla en Dios por medio de Cristo. Que sea el Señor moviéndonos a una confianza plena, llena de gozo, al Dios que preserva a sus santos.